Solo tengo que grabar la sesión, si no se me va. Estamos. Bueno, el día de hoy vamos a arrancar con el tema financiero, el tema de los números. Y voy a tener el gusto de impartir esta primera clase, pues ustedes ya me conocen demasiado. Ya se están hasta cansadas de verme y oírme, pero la mala noticia es que se las voy a dar yo el día de hoy. Será porque en mi vida, en mi otra vida, en la vida que no soy directora del programa, tengo a mi cargo un fondo de inversión. De hecho, yo tengo un fondo de inversión en el cual doy apoyo financiero a empresas sociales. Y también participo en diferentes fondos, como el comité de crédito de diferentes fondos que existen en Latinoamérica. Tengo ese gusto después de varios años de haber sido gerente de un banco de inversión. Entonces, sí, mi vida profesional ha estado más relacionada con el tema de los números. Y hoy queremos avanzar en eso, en la plataforma. Por cierto, felicitar a las personas que ya terminaron he visto, no sé, 30, 40 diplomas que ya terminaron la plataforma. Qué bueno, pero hoy vamos a regresar un par de módulos atrás para hablar de estos temas que siguen siendo importantes. Entonces, les voy a compartir mi pantalla porque hoy vamos a hablar del tema y le quise poner a la presentación, le quise poner los números que son importantes para su negocio. Pues vamos a entrar platicando de estos temas, conceptos generales, vamos a hablar un poquito de los números en general, por qué nos cuestan tanto, los costos, el precio, el punto de equilibrio, cómo hacer proyecciones y cómo hacer inversión en sus negocios. Entonces, antes de comenzar, quiero empezar viendo un video, quiero que veamos sobre los números para que no les tengamos miedo y sepamos un poquito de qué. Ay, la tengo aquí. Denme un segundo. La voy a abrir primero porque parece que no la tengo acá. Aquí está. Bueno, entonces vamos a ver un video muy chiquitico y después vamos a empezar a hablar de los temas que nos atañen, ¿ok? Les voy a pasar los temas en un minuto. Solo cuéntenme si se escucha, por favor. Ahí debería de estar. Ahora. Por Platzi, cursos online profesionales de tecnología, programación, diseño y matemáticas. Búscalos en platzi.com. Los usamos para todo, desde para decir nuestra edad o calcular el cambio que nos dan en la tienda, hasta para programar videojuegos o descifrar el movimiento de las galaxias. Pero, ¿quién inventó los números? ¿Qué crees? Los números se inventaron antes que las letras. No se sabe quién fue el primero que contó cosas. Lo más probable es que los humanos primitivos lo hicieran igual que los niños pequeños, mostrando los dedos de las manos. Los primeros registros numéricos datan de hace aproximadamente 20.000 años. Son simplemente rayitas talladas sobre un hueso. No se sabe si esta herramienta africana, llamada el hueso de Ishango, servía para contar los días entre cada luna llena, hacer alguna operación matemática o simplemente eran muescas para darle más agarre a la herramienta. La evidencia más antigua de matemáticas escritas viene de Sumeria, en Mesopotamia. Son más de 400 tablillas de arcilla que datan del año 3000 antes de nuestra era. La necesidad de inventar números surge con las ciudades. Era necesario llevar registro de asuntos como la cantidad de vacas que tenía cada quien o la superficie de terreno que le correspondía
al reino, qué tanto se había cosechado, además de que los números eran muy importantes para el comercio. Los numerales se escribían con un palito llamado estilo sobre el barro fresco y quedaban con forma de cuñas. En el sistema babilonio, este es el número 1, este es el 2. ¿Cómo crees que sea el 3? Pues así, claro, y así, tic, 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 hasta el 9. El 10 es así, y el 11. Se sigue la misma lógica hasta el 60. El sistema sumerio era sexagesimal, por eso dividían las horas en 60 minutos, sistema que usamos hasta la actualidad. Aquí están el 600, el 3600, el 36000. Parece que las tablillas encontradas eran tareas escolares, algunas hasta tienen calificaciones. Estas tablillas ya tienen problemas de tablas de multiplicar, álgebra, fracciones y hasta el teorema de Pitágoras 2500 años antes de que naciera Pitágoras. Lo que no tenían era, ¿ya lo notaste? El concepto de cero, que es indispensable en las matemáticas modernas. Al parecer, los primeros en concebir el cero fueron los olmecas, y que luego los mayas usaron en sus complejos cálculos desde el año 36 antes de nuestra era. Los quipus incas también usaban la ausencia de un nudo para indicar el cero, pero estos avances no influenciaron nuestro actual sistema numérico. En Europa no lo conocían. El griego Ptolomeo empezó a usar un símbolo para el cero en el año 130 de nuestra era, pero no se usaba igual que lo usamos ahora, sino solo para las partes fraccionarias de un número. Los numerales romanos tampoco lo integraban, y eso dificultaba las operaciones matemáticas. El primer uso del número cero, tal como lo conocemos, fue hasta el año 500 de nuestra era, y se lo debemos al matemático de la India, Aryabhata. El número no solo indica ausencia, sino que multiplica por 10 la cifra que tiene a la izquierda. Y también fueron los indios quienes inventaron los números negativos y las reglas para hacer operaciones con ellos. Así se veían originalmente los números de la India. En India se inventó la trigonometría, que permitía hacer cálculos geométricos y arquitectónicos. Los términos seno y coseno derivan del sánscrito. Ese sistema numérico llegó a la corte de Bagdad en el siglo X, donde fue adoptado por los árabes. Los signos numéricos cambiaron su forma. Las cifras árabes orientales se veían así. Luego, las occidentales tenían esta apariencia y poco a poco se convirtieron en los números arábigos que usamos en casi todo el mundo. Fue el matemático Sind ibn Ali quien introdujo el punto decimal para expresar fracciones, y el famoso persa Al-Khwarizmi publicó un sistema para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas. Ese método en su honor se llama álgebra, y también por él se llaman así los algoritmos. Al-Khwarizmi también tiene el honor de adornar las portadas de los libros de álgebra de la secundaria. Cuando los árabes invadieron la península ibérica, también llevaron sus matemáticas a Europa, y en 1202 un mercader italiano pensó que el arte de hacer cálculos con las cifras indias y árabes era muy útil e hizo que su hijo lo aprendiera. Ese hijo era Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, y en gran parte, gracias a sus libros, el sistema numeral indo-árabe se extendió por Europa y luego por todo el mundo. A partir de entonces se han hecho grandes avances. Descartes o Descartes inventó la geometría analítica, Newton el cálculo, por no hablar de los aportes de Gauss, Euler, Emil Noether y muchos otros. Las matemáticas son la única disciplina que puede aportar certezas demostrables y son tan útiles para entender el universo que se ha hecho esta pregunta filosófica: ¿las matemáticas fueron inventadas por los humanos o ya existían y solo las hemos ido descubriendo? Curiosamente, si te interesan los números, nuestros amigos de Platzi te invitan a participar en sus cursos de álgebra lineal y cálculo diferencial. Están buenísimos. Además, tienen cursos de programación, desarrollo de aplicaciones, marketing, diseño. Son más de 100 los temas que te pueden interesar. Aquí tenemos ya, gracias a Dios, una idea de los números. Y ¿por qué presento esto siempre antes de comenzar? Pues porque yo creo que a muchas nos traumaron diciéndonos que las matemáticas eran difíciles, que son complicadas,
que no deberían, que cuestan mucho. Y además también creo que muchas de las personas que nos enseñaron matemáticas nos lo ponen muy difícil. Pero la verdad es que los números no son otra cosa que, decía el mismo video, son los dedos para contar. ¿Por qué? Porque necesitamos contar, necesitamos hacer la suma y significa 1 más 1 igual 2 o 2 más 2 igual 4. O sea, es muy sencillo. Y no es que no nos gusten, es que simplemente cuando no los entendemos nos cuesta muchísimo. Les cuento una cosa, a las mujeres tenemos más desarrollado un lado del cerebro que el otro, el que tienen desarrollado los hombres. Las mujeres tenemos mucho más desarrollado el lado derecho y en ese lado están las palabras, están los sentimientos, está la integralidad de todo. En el otro lado, en el que tienen más desarrollado los hombres, es el lado lógico, el lado... Entonces, muy probablemente, si no hacemos muchos ejercicios numéricos, no, este lado del cerebro no lo va a interpretar. Y por eso pareciera que nos cuestan los números, pero no es que nos cuesten. Simplemente tenemos otras habilidades mucho más desarrolladas. Así que yo les invito a que ustedes piensen en que los números no son una cosa como que no puedo, no me gusta, no soy buena. ¿Por qué? Porque todos somos buenos para los números. Y en el negocio, ¿saben qué es lo único que hay que hacer? Sumar, restar, multiplicar y dividir. No hay otra cosa que hacer. Así que esas operaciones básicas son las que vamos a ver el día de hoy. Entonces, quisiera empezar hablando de la diferencia. Y yo creo que cuando estuve con muchas de ustedes en las sesiones semanales a las que me invitaron, me di cuenta que no todas teníamos el concepto claro de lo que significa o de la diferencia entre lo que es un costo y lo que es un gasto. Entonces voy a empezar con eso. Un costo es lo que cuesta fabricar o producir un producto o prestar un servicio. ¿Ok? Es todo lo que involucra la fabricación de un producto o un servicio. Fíjense que, por ejemplo, si ustedes están vendiendo o están cultivando gallinas, pienso en el caso de Santa Lidia, en el caso de, tuve otra chica este fin de semana, no recuerdo bien su nombre, pero digamos, ustedes tienen una avícola San Martín, recuerdo que era el nombre. Entonces, ¿cuánto cuesta realmente producir una gallina o una docena de huevos? Es todo lo que va involucrado en que esa gallina vaya creciendo, vaya poniendo determinados números de unidades, en que coma, en que beba, en que hay que hacerles el despique, en fin. Hay una serie de operaciones para que nosotros podamos desayunar 1 o 2 huevos o más en el desayuno. Pero es todo lo que lleva involucrado hacer ese trabajo. Si yo estoy en un salón de belleza, si yo estoy en la compra-venta, todo lo involucrado para que ese producto llegue desde mis manos a la mano del consumidor. Todo lo que cuesta. Generalmente los costos solo suman. Ahora, ¿qué es un gasto? Un gasto es la parte de ese costo que desembolsa, que sale de mi bolsillo. Es la parte que realmente estoy dando de capital fresco para crecer. Por ejemplo, tuve muchas sorpresas en las reuniones a las que asistí, en donde las señoras me decían, no, pero es que yo no me pago un sueldo. Bueno, eso no quiere decir que no sea un costo. Es un costo porque sin usted el negocio no va a funcionar.
pero no es un gasto porque usted no se lo paga, ¿ok? El gasto es solamente la parte del efectivo que sí le da a alguien más, ¿ok? Pero el costo es todo lo que involucra hacer un producto o prestar un servicio, ¿ok? Entonces, muchas veces, por eso es que no costeamos bien, porque pensamos que lo único que tenemos es el gasto que hacemos en la compra de materiales, pero no en el gasto de la mano de obra, que no se lo pagamos a nadie. Eso no significa que no sea un costo. Entonces, hagamos la diferencia entre lo que es un costo, que es todo lo que involucra producir, fabricar un bien o servicio, y lo que es el gasto, que es realmente lo que sacamos de nuestro bolsillo. Ahora, el tema de inversión es el dinero que nosotros vamos o ahorrando de lo que nos va entrando, es un dinerito que vamos ahorrando para poder hacer inversión, para poder comprar activos que son importantes para crecer. Hay muchas de nosotras que pensamos que si tuviéramos el dinero podríamos hacer crecer más rápidamente nuestro negocio. Y entonces ese dinero podría salir de nuestros ahorros, pero también puede salir de otras fuentes, como los inversionistas, como los bancos, etcétera. Ya vamos a hablar del asunto y la semana entrante vamos a tener un poco de más expertos en esto, ¿ok? Entonces yo quisiera que empezáramos a hablar de costos, la diferencia de cómo nosotros vemos cuánto cuesta producir un bien o servicio. Que hay varios tipos de costos, como en todo. A ver, como ustedes tienen, no sé, novios. Entonces hay novios guapos y hay novios que no son tan guapos. Pero todos son novios al final, ¿no? Y algunas se están riendo, dicen que eso no lo debería. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son novios al final. Entonces hay diferentes tipos de costos. Y una forma de llamarlos es directo o indirecto. ¿Por qué se llaman así? Porque miren, hay unos costos que están más relacionados con el producto o servicio que estamos prestando y otros que están un poquito más alejados. Entonces, los directos son aquellos costos sin los cuales, si no existen, es imposible que el producto pueda existir. Por ejemplo, tengo una señora en San Marcos que hace bordados. En ese caso creo que costeamos unas almohadas, unas sobrefundas que ella hace tejidas o bordadas, perdón. Si no existiera la sobrefunda con ese bordado, entonces su producto no existiría. Claro que puede dejar de existir sin la luz, porque puede tener una candela a la par para hacerlo, ¿no? Pero sin el hilo y sin la tela sería imposible que su producto existiera. A eso le llamamos costo directo. Aquellos costos que están íntimamente relacionados con el producto y sin ellos es imposible producir. Los indirectos es que son necesarios, pero no indispensables. Son necesarios, pero no indispensables para producir un bien o servicio. Y por eso es que se llaman directos, porque con ellos es la base de nuestro producto, y los indirectos los que son secundarios. Por ejemplo, en el salón de belleza, el directo, si no existe la persona que le está cortando a uno el pelo, el cabello, o está haciendo algún tratamiento, ese servicio sería imposible de recibir. Pero si ella tiene o no luz o un lugar, un local, es secundario, porque igual me lo podría cortar el pelo bajo un árbol, ¿me entienden? Pero si ella no está, no habría. Por eso es que la mano de obra en los servicios es indispensable, es un costo directo.
Hay otro tipo, hay otra forma de clasificar los costos. Vamos a ver si me funciona aquí. Hay otra forma que se llaman variables, costos variables o costos fijos. Los costos variables y fijos, esta clasificación se utiliza más para decir cuál es la forma en que se van gastando los costos. Hay unos costos que se gastan cada vez que nosotros vendemos un producto. Cada vez que producimos y vendemos un producto. Y hay otros que tenemos que pagar de forma mensual. Entonces, se refiere la forma. La forma nos indica que podemos hablar de costos variables, son aquellos que se gastan siempre en la misma cantidad por cada uno de los productos que yo fabrico o vendo. Y otros que no tienen una relación con la forma en que produzco o no. Por ejemplo, un costo variable es, en el caso de esta persona que hace bordados en sobrefundas, los costos variables son todos aquellos que tiene cada vez que produce una sobrefunda. Por ejemplo, el costo del hilo, el costo de la tela, el costo, creo que llevaba otros de diferentes bordados, el patrón, esos son costos que se hacen cada vez que nosotros hacemos una sobrefunda. Es igual cada vez porque se hace de una forma idéntica, lleva la misma fórmula. En el caso de Wendy Orozco, Wendy Julieta Orozco, llámese sus dos nombres y sus dos apellidos. Wendy hace mantequillas saborizadas. Entonces, todos los productos que van incluidos dentro de cada margarina, de cada tarro, incluyendo el empaque, son costos variables. ¿Por qué? Porque cada vez que hace una libra de margarina, tiene que poner los mismos ingredientes en el mismo empaque. Entonces, a eso llamamos costo variable. Para que ustedes se recuerden bien, costo variable es todo aquello que el cliente se lleva con el producto, ¿ok? Mucho más fácil en producción que en servicios, pero digamos, si Mónica Morales tiene embutidos, todo lo que el cliente se lleva en esa bolsita de embutidos, eso es costo variable, ¿ok? Pero el costo fijo, por el contrario, es aquello que no varía y además que tengo que gastar, produzca o no produzca, nada. Es decir, si yo produzco embutidos, produzco, no sé, sobrefundas bordadas, si yo hago o no hago ninguno, no importa, tengo que pagar la renta de mi casa al final del mes. Produzca o no produzca, esos gastos hay que hacerlos, esos costos hay que hacerlos. Pero no importa si yo produzco 1, 2 o 100 unidades o 1000 unidades. Entonces, el costo fijo es el que no tiene una relación directa con el producto o servicio, pero que tengo que hacer para producir. Y el costo variable es todo aquello que voy gastando de forma idéntica cada vez que produzco un servicio. Es decir, si no produzco nada, muy probablemente no hay costos variables. Habrán costos fijos, pero no costos variables. ¿Ok? Esos son los diferentes tipos de costos que nosotros los hemos tipificado de alguna forma para poder manejarlos más adelante. ¿Por qué? Porque de esta distribución es importante, es muy importante para otro tipo de decisiones que nosotros tenemos que hacer. Entonces, hasta el momento, ¿para qué nos sirven estas clasificaciones? Obviamente para tomar decisiones. Yo les recuerdo que en una empresa ustedes están todos los santos días, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece,
lo que están haciendo es tomando decisiones. ¿Tengo que levantarme? No me tengo que levantar. ¿Tengo que producir? No tengo que producir. Desde que abren sus ojitos, ustedes están tomando decisiones. Entonces, estos les sirven para tomar decisiones sobre, por ejemplo, si pueden producir algo o no. Yo después de las reuniones que hicimos en los grupos pequeños con el tema de los costos, nos dimos cuenta que algunos productos no les daban. No les daban y no les daban, y por más que les subiéramos al precio, no llegaba. Y la competencia los tiene muchísimo más abajo. Entonces, yo, sabiendo esa información, decidir si debo seguir produciendo o no ese producto. Si no, es mejor que produzca otra cosa más rentable. Otra cosa para la que me sirven los costos y estas clasificaciones es para, hombre, saber cuánto dinero necesito yo si yo quiero vender estos productos. Por ejemplo, si yo voy a producir 100 sobrefundas y los costos directos de las 100 sobrefundas son 1000, yo necesito tener 1000 quetzales para comprar el hilo, para comprar la tela, para comprar los bastidores, para comprar una serie de cosas que necesito para 1000 unidades. Entonces, el saber el costo me da una certeza del dinero que necesito para invertir. También, otra de las cosas es que yo puedo ver, sabiendo mis costos, si el precio que ofrece la competencia y que yo puedo pedir por mis productos es suficiente para cubrir mis costos. O bien, si yo puedo bajar esos costos para poder ser más eficiente, más competitivo o más rentable. Y por último, saber si estoy ganando o perdiendo con mi empresa. Todas estas preguntas son importantísimas porque nadie tiene una empresa para hacer hermanita de la caridad. Estamos en un negocio porque queremos ganar, porque queremos tener empleados y porque necesitamos tener retorno sobre nuestra inversión. No estamos aquí para divertirnos nada más. Entonces, es importante tener la información sobre qué costos tengo y qué tipo de costos yo necesito manejar, bajar, subir para tener productos de mayor calidad o que puedan ser importantes para mis clientes. Entonces, importantísimo saber, conocer nuestros costos. Que quisiera parar ahora y hacer un poquito de ejercicio. Si yo estoy en un negocio de comida, por ejemplo, vamos a ver las que están en el negocio de los pollos, del restaurante. Vamos a ver qué tipo de costos yo necesito tener. Ahí activen su chat. ¿Qué costos en un negocio de cocina son variables y cuáles son fijos? Vamos a ver, estoy con el chat abierto. A ver que alguien se anime. Díganme un costo variable de un negocio de comida. Nadie escribe. Nadie escribe. ¡Ya empezaron! Los ingredientes. Muy bien, todos los ingredientes de los alimentos que vamos a procesar. Pollos, carnes. Muy bien, harina es variable, perfecto. Verduras, vegetales, aceite, chocolate. Muy bien. Todos los ingredientes que se requieren, agua, dicen, bueno, dependiendo. Costo fijo de luz, agua. Momento, voy a ir ahí. Costo fijo del gas, no, ese no es un costo variable. ¿Por qué no es un costo variable? Solo los variables. Eso sí, pollo, verduras, ingredientes, condimentos. Ok, perfecto. ¿Y los fijos? ¿Cuáles son los fijos? El alquiler. Miren qué interesante, el pago de meseros, la maquinaria, es decir, la estufa, el gas, el alquiler, la luz, esos son gastos fijos. Perfecto. Miren, maquinaria dicen, pero yo supongo que estamos hablando de la cocina, el rubro de mantenimiento también. Muchas gracias, Sonia.
luz, reparación del equipo, mantenimiento. Son temas que debemos prever. Variables en una pastelería, dice los colorantes. Muy bien. Ok, pero el gas varía. Ah, qué bueno. ¿Quién me hizo esa pregunta? A ver. Porque quiero resolver esto de un solo. A ver, ¿quién me hizo esta pregunta? Dice, pero el gas varía. ¿Por qué es fijo? Me lo puso Daisy. Daisy Bautista. Pero el gas varía de acuerdo a lo que se cocine. Perfecto. Daisy, ¿cómo saber cuánto yo utilizo o yo necesito o yo gasto o tiene un costo mi producto? ¿Cómo hacer para que se convierta realmente en variable? Miren, muchas veces sabemos que hay gastos variables, pero como no los podemos medir, como no los podemos volver tangibles con cada producto, es muy difícil volverlos variables. Y por esa razón los usamos en total. Ponemos la cantidad que usamos en total ante la dificultad de saber cuánto gas lleva cada plato. Sin embargo, si ustedes pueden calcular concretamente cuánto de gas lleva cada plato, entonces va a ser o vamos a registrarlo como un costo variable. En caso de que eso no se pueda, es muy difícil, entonces lo vamos a poner de forma fija. ¿Les queda claro eso? Es decir, si hay un costo que nosotros sabemos que es variable, pero que no lo podemos cuantificar por cada dato, por cada producto vendido, pues lo vamos a poner fijo. Pero tienes razón, Daisy. Característica es variable, pero como no lo podemos medir, lo vamos a incluir como un costo fijo. ¿Ok? Es exactamente el costo de los meseros. A los meseros les pagamos por mes, no por plato servido. Si nosotros tuviéramos un pago por cada plato servido, entonces sí lo podríamos volver variable. ¿Ok? Es no solamente por la característica que tienen, sino también por si los podemos calcular o no. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Creo que ya estamos un poco más claros en ese asunto. Bueno, entonces miremos otra pregunta que les quiero hacer. A ver cómo vamos de chispud. Supónganse que yo tengo que incurrir en un negocio de compra y venta de zapatos, joyas, accesorios. Por ejemplo, ahí quiero que pensemos en alguien como el proveedor de esta nuestra amiga Enchela, que compra y vende ropa, zapatos, accesorios, etc. ¿Cuáles serán los costos variables y cuáles serán los fijos? A ver, si yo tengo que poner igual, pónganme cuáles son los costos fijos y variables y de pronto les voy a contestar las de los meseros que me hicieron. Ok, el único costo variable que tendría un negocio de compra y venta de ropa, accesorios, es el costo de la mercadería que estoy comprando y que voy a revender, digámoslo así. Muy bien. ¿Y los costos fijos? ¿Cuáles serían? El luz, alquiler, agua, transporte, porque no le podemos medir el transporte a cada prenda. Muy bien, el transporte también. El empaque, bueno, el empaque tal vez sí lo podemos determinar por cada venta. Alquiler, el uso de tijeras y tenazas. No sé para qué usaría una tenaza para vender zapatos, no sé quién me lo puso. Ah, el internet sí es un costo fijo, muy bien. Las entregas a domicilio podría ser
Las entregas a domicilio podría ser un costo variable si yo lo puedo determinar cuántas prendas mando en cada envío. El alquiler de autobús, si lo tengo que ir a dejar, el internet, etcétera. Todos esos son costos variables. Miren, y regreso al anterior y a este caso. Recuérdense que el costo variable es, yo puedo medir por cada producto vendido, comprado. Si usted tiene un mesero al que le paga por hora y no por plato servido, ese va a ser un costo fijo. Si usted tiene un mesero por mes, ese va a ser un costo fijo porque no lo puede relacionar a su unidad básica en un que es el plato. Igual, en el caso de la venta de ropa, del caso de Diego, por ejemplo, que vende electrodomésticos, el costo variable más importante es el del producto de la mercadería que ustedes compran para revender. Si el empaque, si la bolsa, si la caja, se le puede medir a cada producto, genial. Si no, el empaque es fijo, ¿ok? El transporte, si yo lo envío a domicilio y no sé cuántas prendas o cuánto va en cada pedido, entonces va a ser un fijo. Pero si yo sé cuánto cuesta cada envío y se lo puedo contabilizar directamente a lo que va adentro, entonces se vuelve un costo variable. ¿De qué depende? De si yo lo puedo relacionar intrínseca directamente con el producto, la forma en que lo gasto, así va a ser la determinación de fijo o variable, ¿ok? Muy bien, las veo que ya están bien busas. Estas mis facilitadoras me las pusieron a ustedes súper busas. Qué bueno. Creo que ya está bastante claro. Costos para el negocio de fabricación-producción. No soy muy clara de esa pregunta, pero dice, si puedo identificarlo con cada unidad vendida, eso es correcto. Creo que es una muy buena definición, Jackie, el hecho de que ustedes puedan relacionar directamente un costo con el producto que venden. Es fantástico porque así puede ser un directo o puede ser un variable. Pero no se equivoquen, un costo no es un gasto. Costo es lo que cuesta y gasto es lo que yo realmente desembolso de mi bolsa para pagarlo. Eso es un gasto. Pero un costo es todo lo que debe de llevar el producto para ser producido o vendido. Entonces, hablemos ahora del precio. El precio no es una referencia de costo, sino es lo que los consumidores están dispuestos a pagarles por ese bien o servicio y es lo que, la forma en que ellos valoran el producto. Yo sé que muchas veces ustedes me dicen, ay, no, es que mis clientes dicen que mi precio es muy alto y que entonces no valoran mi producto. Es correcto, es correcto. Muy probablemente el precio que ustedes tienen es un precio que no representa lo que ustedes valoran, es lo que el cliente valora. ¿Ok? ¿Cuánto valor le pone al cliente? Si él no está dispuesto a comprarlo a ese precio, una de dos, o ustedes van a buscar otro consumidor que sí valore, o sea, buscan otro mercado, o bien el producto para ese mercado debe desaparecer porque el mercado no está valorando el precio que ustedes le pusieron. Recuérdense, el precio nunca debe ser fijado del costo, nunca, 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 nunca debe ser fijado en relación al costo, sino en función de la, ¿ok? Algunas personas me dicen, fíjense que mi precio
es de 5 quetzales, pero yo he encontrado gente que me dice que me lo va a comprar por 100. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros le ponemos un precio tan bajo cuando la gente quiere pagarnos más, pero no nos lo paga porque nosotros no se lo pedimos? ¿Ok? Acuérdense, el precio nunca debe ser fijado en función del mercado. Entonces, si el precio lo pone, no, ¿por qué diablos yo debo de estar haciendo el cálculo de costo? Bueno, lo más importante es para saber lo que me está pagando el consumidor, yo estoy teniendo ganancias o pérdidas. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Algunas personas me dicen, fíjense que yo sé que gano, pero no tengo un centavo en la bolsa. ¿Será que? Bueno, entonces tenemos que fijar nuestras ganancias. Prendas. Si yo vendo una prenda de niño de marca y solo me pagan 20 y en otro lado me pagan 45, ¿qué tengo que hacer? ¿Ustedes qué creen que tienen que hacer, Brenda? Obviamente, vender en donde valoran su producto, en donde tienen esa representación, y ahí lo importante es segmentar, lo que hablábamos al mero principio de nuestras reuniones. Hay que poner el segmento que aprecie nuestro producto y que esté dispuesto a pagarnos lo que vale. Y por esa razón, nosotros tenemos que tener mucha claridad del costo para saber hasta dónde tengo que yo bajar para hacer una promoción, un descuento. Alguien me preguntaba si la comisión sobre ventas era un costo variable o un costo fijo. La comisión sobre ventas generalmente es un costo variable porque sí, si es por cada porcentaje de venta o en cada venta, hay una relación directa. Entonces, el costo sirve para saber si yo estoy ganando o perdiendo, ¿ok? Y eso es crítico en un negocio. Necesito saber si me va bien o me va mal. Si yo vendo mucho, pero debajo de mi costo, lo más seguro es que en 2, 3 meses esté quebrada, pues, ¿verdad? Entonces, lo más importante es pensar si yo estoy ganando o no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo de fijar un precio? ¿Cómo hago para fijar un precio? ¿Cómo le pongo 45-20? Brenda, la pregunta que tú hacías. Bueno, lo primero que tengo que hacer, de nuevo, regreso a mis clases, fíjense que eso no tiene nada de matemáticas, si se dan cuenta. Tiene que ver mucho de mercadeo. Es decir, un precio se fija en función del consumidor. Por esa razón, yo tengo que estudiar muy bien a mi consumidor, al que va dirigido el producto, el segmento. Tengo que estudiar la competencia. Yo ahora que estaba viendo los productos que hacían este bordado de sobrefunda, me decía, fíjese que la competencia es China y se les hace el bordado en 2 monazos. Entonces mi pregunta es, ¿usted le cuenta a sus clientes que su bordado no se va a deshilar? Y me dicen no. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a la competencia si no se los cuento? Debe escogerse muy bien la estrategia. Muy importante. La primera pregunta estratégica es, ¿yo debo vender lo mismo que está en la competencia? Y encima, si lo hago, pues no puedo hacer una diferencia contándoselo. Voy a vender el mismo producto, pero de una forma diferente. Muy probablemente yo puedo contarles que mis productos son distintos. O puedo vender un producto que nadie más vende y por lo tanto, y hay demanda, y por lo tanto yo puedo poner el precio que me dé la gana. ¿Qué pasa si es un producto exclusivo? Solo yo lo tengo, entonces tal vez yo soy mucho más libre para fijar el precio. Entonces, lo importante es estudiar a su consumidor
y saber si hay o no competencia. Y si la hay, qué cosas yo puedo mejorar de la competencia para que el cliente pueda pagarme lo que yo estoy buscando y sentirse satisfecho de que yo les está pagando un poquito más, pero yo le estoy dando un producto de una calidad que no encuentro en otra parte. Eso es lo que yo tengo que estudiar para fijar un precio. Entonces, conclusión, el precio no se fija en función del costo, sino en función del consumidor. ¿Ya? Muy bien. Ahí me están dando algunos consejos. Qué alegre. Bueno, entonces, pasado el precio, pasado el costo, yo quiero enseñarles una herramienta que a mí me ayuda mucho para decidir o para tomar decisiones en el negocio en el que estoy manejando ahora. Bueno, algunos de los que estoy manejando ahora. Vamos a ver si esto camina. Quiero enseñarles una herramienta que es muy útil. A veces se me queda trabada la computadora. Es porque necesitamos definir lo que se llama un punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ustedes han visto cuando están los señores en las barras estas, en los circos, en un alambre, y van en el alambre caminando con una barra que medio los mueve para hacer equilibrio. En una empresa, el punto de equilibrio es cuando no se gana ni se pierde. Es el punto cero, ¿ok? ¿Y cómo se hace para saber cuál es mi punto de equilibrio? Lo primero es pensar en un concepto que se llama margen. Algunas piensan que margen quiere decir que ya es ganancia. No, 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 no. Todavía no es ganancia. El margen no es ganancia. El margen es la diferencia entre el precio y el costo variable. ¿Qué significa ese margen? Que con ese dinerito ustedes están contribuyendo, están ahorrando para pagar sus gastos fijos. ¿Okay? Entonces, el costo variable, el precio menos el costo variable, da un número que nosotros le llamamos contribución. Se espera que la contribución de todos los negocios sea mayor al 50%. Para que ese otro 50% cubra los costos fijos y las utilidades. Es decir, si yo un plato de pollo con papas lo vendo a 15 y el costo variable es de 5, la diferencia entre 15 y 5, que es 10, ese 10 es la contribución para pagar la luz, los meseros, todos los gastos fijos que yo tengo en el negocio. Cuando se tiene un alto volumen, se puede esperar que la contribución sea menor al 50%. Es decir, las personas que venden pasta de dientes, las personas que venden, no sé, pan, por ejemplo, las panaderías, pueden darse el lujo de tener una contribución mucho más baja que el 50%. ¿Por qué? Porque venden mucho. Y cuando uno vende mucho, pues gana poco, y los centavitos para hacer los ahorros y el pago del costo fijo, pues es mucho menos, pero en volumen se da igual. Entonces, cuando se vende al detalle, por ejemplo, como hace el proveedor, como hace la venta de pinturas, que el otro día conversé con alguien que tenía una venta de pinturas, pónganse a pensar que la contribución o el margen de contribución está muy pactado entre los diferentes canales de distribución. Cuando yo estoy vendiendo a un detallista, ese detallista seguramente va a subirle el 250% del precio al que yo se lo di. ¿Ok? Todo el mundo dice, ay, no, pero qué barbaridad esas tiendas, ¿cómo les sacan dinero? Hombre, esas tiendas tienen que pagar el alquiler, tienen que pagar la luz, tienen que pagar
las vendedoras que promueven su producto, no es menos, ¿ok? Así que hay que respetar esos márgenes de la industria. Si yo lo vendo directo, yo puedo manejar el precio que yo quiera y la contribución que yo quiera. Pero si lo vendo a través de supermercados o a través de tiendas o de otros detallistas, recuérdense que ellos también tienen gastos fijos. Para ellos el gasto variable es lo que a ustedes les compran, pero ellos también tienen que poner su gasto fijo. Entre más larga es la cadena, más alto llega el precio al consumidor. ¿Ok? Por decirles algo, yo hace unos años vendía pulseras y esas pulseras yo las vendía a $1. Pero esa misma pulsera puesta en China o en Japón, esa pulsera costaba $5. O sea, el precio aumentaba 500%, porque yo tenía un mayorista, un detallista, una tienda y un kiosco al que llegar y todos ellos tenían costos. Entonces mi pulsera de 1 se multiplicaba por 5 el valor para llegar al consumidor final. No recuerden eso, no es lo mismo vender directamente, sino que los canales también tienen que ganar. Y si nosotros no lo podemos vender directamente, pues hombre, hay que pensar en qué precios se los vamos a dar a los canales de distribución. Ya que sé cuál es el margen, es decir, el precio menos el costo variable me va a dar el margen con el que yo voy a pagar mis costos fijos. No es utilidad todavía, es simplemente margen para pagar otras cosas. Entonces, el punto de equilibrio es cuando es una herramienta que me dice si gano o pierdo. El punto de equilibrio es el punto donde no gano y donde no pierdo. Y es el punto en que la contribución, lo que he guardado de contribución, sirva para pagar todos mis gastos fijos. Ese es el momento en que no hay utilidades, no hay pérdidas, estoy en punto de equilibrio. Y es útil para saber cuánto vender, para orientar las metas. Por ejemplo, si yo sé que el punto de equilibrio es cuando yo vendo 25 unidades, yo sé que en un mes yo debo de vender más de 25 unidades. Me pongo esa meta y digo, para llegar a mi punto de equilibrio 25, para ganar, porque las siguientes voy a ganar mucho, voy a vender 100 unidades. Entonces eso me ayuda a poner metas. También para decidir hacer mejoras a mis productos, cuánto estoy dispuesta a invertir para mejorar mis productos que voy a producir o vender, o bien para dónde y cómo hacer los ahorros necesarios para poder bajar mis costos. Entonces, el punto de equilibrio es muy útil. Entonces, si ustedes miran los costos fijos, es esta línea naranja, esta que ven aquí. Es cuánto yo tengo que pagar al mes. Normalmente los costos fijos suben de un sopetón, no suben así regularmente, sino suben de un sopetón. Por ejemplo, la renta. La renta puede subir de un mes a otro. Entonces, durante un mes yo tengo este costo y el mes siguiente yo tengo este costo. Entonces, generalmente los costos fijos suben así como en escalera. ¿Ok? Y si vemos, estos son los costos variables. Los costos variables van subiendo de una forma permanente. Si yo vendo un producto, me gasto 5. Si yo vendo 2 productos, me gasto 10. Si yo vendo 3 productos, me gasto 15. Esta curva sube permanentemente en función de 5 quetzales por producto vendido, mientras que los costos fijos suben una vez al mes. Luego tengo el precio. El precio parte de cero. ¿Por qué? Porque si no he vendido nada, parte de cero. Y van subiendo, cada unidad que yo vendo cuesta 15, la siguiente 30, la siguiente 45, igual. El precio sube de manera constante, solamente que a niveles de 15 quetzales. Entonces,
Todo lo que queda por debajo de este punto son pérdidas. Y todo lo que queda por encima de este punto son ganancias. A ese punto donde se unen todos los costos con el precio, se le llama punto de equilibrio. Yo sé que estas gráficas son horribles, por eso yo decidí que no iba a enseñar con estas gráficas, porque no muchos la entendemos. Entonces me imaginé otra gráfica, a ver si ustedes la entienden como yo la entiendo. Supónganse que el mercado es como una nube. Y la puse como nube porque con el mercado ustedes nunca... Con el mercado solo sabemos que a veces nos quieren y a veces no nos quieren. Y que uno no sabe por qué pegó y por qué no pegó. El mercado es caprichoso. Hay que conocerlo muy bien. Pero supónganse que ese mercado, ya cuando conoció mi producto, es como que le pusiéramos un chorro. Y ese chorro, cada vez que hay una venta, se abre. Como que esas gotas que no nos dejan dormir a veces en la noche, fueran las ventas. Eso quiere decir que el mercado se abrió y que me están comprando. Ok, esas gotas, que son los quetzales de las ventas, caen en un balde, caen en una cubeta. Y esa cubeta tiene un hoyito abajo. Esa cubeta tiene una manguera en ese hoyito y por ese hoyito se va a ir toda la agüita que representan los costos variables. ¿Por qué? Porque el cliente se va a llevar su producto y con él el costo variable. Pero el otro, en la otra parte de la gota, se va a ir para cubrir, para ahorrar, para guardar todo lo que necesito. Esa partecita se llama contribución y esa contribución sirve para pagar los gastos que tengo que pagar al mes. De esta cuenta, cuando la cubeta de costos fijos se llena, hay un charquito. Y ese charquito es la utilidad. Al final, no el margen que ustedes dicen aquí es lo que yo me gano. No, lo que yo me gano sirve para pagar costos fijos y por lo tanto, hasta que he pagado los costos fijos, llega a ser utilidad. Cuando se llena el balde, estoy en punto de equilibrio. Entonces, punto de equilibrio es donde no gano ni pierdo. Es decir, que he pagado todos mis costos fijos y variables. Ahí no gané ni perdí. Para estar en punto de equilibrio, eso no es rentable. Me hacen una pregunta. Pues no es ser rentable. Pero muy probablemente cuando estás comenzando un negocio, el primero, el segundo año, uno todavía está en punto de equilibrio. Uno no empieza un negocio ganando a la primera. Y las que lo hicieron, mis felicitaciones, están en un negocio fantástico. Porque cuando uno comienza, no siempre empieza a ser rentable. Yo siempre he dicho que cuando uno empieza un negocio, uno tiene que tener un capital de unos 6 meses por lo menos para poder seguir en el mercado, para demostrar o para testear que el producto está siendo demandado y que hay vicios de que va a ser rentable. Ahora, una empresa que tiene 5 años de estar existiendo y que sigue estando en punto de equilibrio, no, eso no es rentable. Definitivamente no es rentable. Y aunque no va a morir, porque paga todas sus deudas, pero tampoco está ganando. Tampoco está ganando. Entonces, ojo, tenemos que ser rentables, tenemos que llenar, como dice alguien, ¿quieren saber cómo se llama? ¿Cómo se llama eso que se derrama, el charquito? El charquito se llama utilidad. Si no llenamos la cubeta, entonces
tenemos pérdidas. Si llenamos la cubeta, pero no hay charquito, eso es punto de equilibrio. Y si hay charquito, es utilidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es buscar la utilidad de nuestras empresas, ¿ok? Porque si no, no estamos haciendo, nuestro negocio no va a crecer. Vamos a estar ahí simple y sencillamente dorando la píldora pensando que sí, pero no. Tenemos que llegar a ser rentables, ¿ok? Entonces, no piensen que el margen es la utilidad. El punto de equilibrio es cuando ya hemos pagado todos los gastos, todos los costos variables y todos los costos fijos. Hasta ahí estamos en punto de equilibrio. Pero no nos sirve. El charquito es lo que andamos buscando, es decir, andamos buscando la utilidad, ¿ok? Y eso es el punto de equilibrio. Entonces, ahora que ya ustedes sacaron sus negocios, traten de sacar la contribución. La contribución es el producto menos el costo directo o variable. Dividen todos los gastos fijos dentro de esa contribución y eso les va a dar su punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es donde no ganan ni pierden. Punto mínimo deseado cuando estamos empezando un negocio. Pero ya cuando tenemos un negocio montado, pues siempre andamos buscando el charquito de la utilidad. Bueno, creo que hasta ahorita he resuelto más o menos las preguntas que me han ido poniendo en el chat. Pero si alguna tuviera alguna pregunta adicional, yo sabía que les mis dibujitos. No son muy buenos porque no dibujo muy bien, pero creo que es una forma más fácil de ver el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la herramienta más útil que yo he conocido estando en finanzas, ¿ok? Vamos a ver si tengo aquí algunas preguntas. ¿Qué porcentaje de utilidad es bueno? Bueno, si ya tiene utilidad, eso es muy bueno. Ahora, ¿cuál debería de ser la utilidad esperada? Miren, yo siempre digo que uno tiene que tener alguna comparación. Si yo no tuviera mi dinero invertido en negocio, ¿en dónde lo tendría invertido? Supónganse que como soy media mala para los negocios, decido que voy a invertir eso mejor en tenerlo en el banco. Entonces, ¿cuánto me da el banco a mí por tener mi dinero ahí con ellos? Uf. Utilidad y ganancia es lo mismo, sí. Entonces, ¿cuánto me da el banco por tener mi dinero ahorrado con ellos? Bueno, tal vez la mejor tasa que puedo lograr en el banco podría ser un 6%, en algunos casos a largo plazo, tal vez un 8%. Entonces, si yo no tuviera mi dinero ahorrado aquí, si no tuviera mi dinero invertido en el negocio, muy probablemente sacaría el 6%. Y en mi negocio gano el 8%, es muy bueno. En mi negocio gano el 10%, mucho mejor. En mi negocio gano el 30%, mucho mejor. Normalmente, las personas que quieren invertir en un negocio, andan buscando niveles de entre el 12 y el 15%. Se los digo porque yo soy inversionista. Por ejemplo, si ustedes van a pedir un crédito a un banco, ¿cuál sería la tasa de interés que le estarían pidiendo? Bueno, seguramente 10%, 12%. Si ustedes van con un usurero, si ustedes van con un señor que les presta sobre su palabra, posiblemente va a pedir 30, va a pedir 40%. Ese es el valor del dinero, ¿ok? Si ustedes van a una microfinanciera,
el costo del préstamo anda más o menos en 27% anual, 12% en un periodo de 6 meses, dependiendo el tipo de crédito que sea. Eso es lo que ustedes tendrían, 15% en las cooperativas. Mensual, no lo creo. No, ahí creo que sí doña Leti, perdón, doña Yuri, está dando un dato que no es cierto. 15%, pero no mensual. Hay usureros que cobran mensualmente 15%, eso sí es cierto, pero las cooperativas no. Posiblemente en el periodo de 6 meses, tal vez sí lo cree. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿saben cuánto cobran? 27% mensual. Mensual. O sea que es carísimo financiarse con la tarjeta de crédito. Eso quiere decir que su negocio tiene que ser tan bueno que debe de ganar 27% mensual para poder pagar las tarjetas. Entonces, ese es el precio mínimo de ganancia que ustedes deberían de tener. Porque si no tienen su dinero está generando una ganancia, pues van al banco y ese es el costo del dinero que les están dando. Entonces piensen que ustedes deberían de tener utilidades superiores al préstamo que les estarían pidiendo por darles dinero para meter en su negocio. ¿Ok? Entonces, ojo, esa sería la rentabilidad o la ganancia o la utilidad que ustedes deberían de tener. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces voy a pasar al último punto porque ya estoy un poquito fuera de tiempo. Espero haberles aclarado algunas el tema de la utilidad. Margen no es utilidad. Por favor, cuando yo hace muchos años fui a un mercado y le pregunté a una señora que vendía tomates. ¿Cuánto le gana a cada tomate? Y me dijo, yo gano el 100, señor. Ay, le dije yo, hace muy poquito. Sí, me dijo, porque yo a un tomate que compro a un quetzal, lo vendo a 2 quetzales, le gano 1. Simplemente su margen era 100, no era ni 50%, era 100%. No sabía mucho de números, pero no perdía, ¿verdad? Así, ojo, hagan bien sus cuentas, porque de esas cuentas es que uno puede tener éxito o no. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver las proyecciones. ¿Cómo yo hago proyección? Suponga, ahora que que estuve con ustedes en todas estas reuniones que tuvimos en la semana en San Marcos, en Huehue, asistí a más reuniones y estaba viendo que me decían, ay no, licenciada, es que yo no puedo pensar cuánto voy a vender el mes entrante porque eso varía mucho. Ajá. Bueno, eso quiere decir, si alguien no me puede decir cuánto va a vender el otro mes, es señal, uno, de que no ha revisado sus números, no ha tenido números para saber cuánto ha vendido los meses anteriores. No hay historia. O bien no conoce a sus consumidores o no tiene clara la visión del negocio. Pero puede decir cuándo voy a vender el mes entrante, depende mucho del mes que sea. Es decir, en muchos negocios hay una estacionalidad, así se le llama. Hay meses en que uno vende poco y hay meses en que uno vende bastante. Depende si es el mes de enero, por ejemplo, para muchos de enero nos sacudimos las moscas porque no llega nadie. Pero ya en octubre, en septiembre, noviembre, empezamos a venderlo de la cantidad, por ejemplo. Entonces, hay meses que son más altos y hay meses que son. ¿Cómo hacemos estas proyecciones?
¿Cómo sabemos cuánto vamos a vender en los siguientes meses? Bueno, hay dos formas de hacerlo. La primera es la vieja forma de proyectar. Por ejemplo, y esto, ¿saben quién lo usa mucho? Una pequeña empresa que se llama Gobierno. Así es. Si el año pasado nos gastamos 10, este año nos vamos a gastar el 10% más. Y todos los años lo hacen así. Todos los años. La aumentan el 10% todos los años. Bueno, esa es la forma vieja de proyectar. El pasado fue así, es así, y el futuro va a ser así. Ya vivimos muchos años, ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, es una proyección de nuestro pasado. Ojo, proyectamos de un porcentaje fijo del año pasado. Y creemos que el año entrante va a ser lo mismo que este año. Bueno, eso sería cierto si nosotros fuéramos robots o zombies, como dice mi nieto. No hacemos nada. Sin embargo, si nosotros hacemos cambios, si nosotros hacemos más proyectos, si nosotros tenemos nuevas estrategias de venta, lo más seguro es que el año entrante no sea lo mismo de este año. ¿Por qué? Porque estoy haciendo cosas diferentes, porque conozco a mis clientes, porque sé lo que les gusta, porque les traigo productos distintos, porque ya aprendí una mejor forma de tratarlos. Entonces, yo puedo proyectar de una forma diferente. ¿Cómo? Pues con el nuevo paradigma. Fíjense que hay un paradigma en donde lo usan los señores que van al espacio. En la NASA utilizan esta forma de proyectar. Y ustedes también pueden usarla para sus temas. ¿Cuál es esa forma nueva de pensar, ese nuevo paradigma? Uno, si yo estoy aquí, quiero hacerme esta pregunta. ¿Cuánto quiero ganar el año entrante? Esto es lo primero que tengo que preguntarme. ¿Cuánto quiero ganar? Y los señores de la NASA hacen esto con las cápsulas que bajan en la Luna, por ejemplo. Dicen en dónde yo quiero que aterrice esto. Entonces, hacer ese ejercicio exacto. Es decir, quiero yo ganar el año entrante. 2022 es un año de mucha bendición. Ok. Yo quiero ganarme, si este año me gané, si este año me gané $50,000, el año quiero ganar 100,000. Fíjense que no les estoy diciendo cuánto quiero vender. La pregunta es cuánto quiero ganar, cuánta plata me quiero meter a la bolsa. Después, si yo ya tengo mis números de costos, entonces, para ganarme 100,000, ¿cuánto debo de vender? Probablemente, si mi contribución es arriba del 50%, tengo que vender 200 o 250,000 por lo menos para poderme ganar 100,000, ¿ok? Entonces, la siguiente pregunta, si ya sé cuánto voy a vender, es preguntarme, ¿y cómo lo voy a vender? ¿Lo voy a vender en mi tienda? ¿Lo voy a vender con vendedores? ¿Lo voy a vender en redes sociales? Ok, perfecto. ¿Cuánto me va a costar vender mi producto ahí? Ahí es donde entran los costos, ¿ok? Y luego, ¿de dónde va a salir ese dinero? De cascaritas de güero güero, así como me decía mi abuelita. O va a salir de otra parte. Y es ahí donde yo tengo que salir corriendo al banco, salir, hablarle a mi esposo, a mis amigos que me presten dinero, o buscar un inversionista para que invierta en mi negocio el año entrante, porque tanto él como yo vamos a ganar, ¿ok? Pero esa es la nueva forma de pensar. ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cuánto me va a costar vender de esta forma? Y por último, ¿de dónde va a salir el dinero? Por ejemplo, doña Mirna, que ahora está bien, un poco enferma del dinero, perdón, canta, ya me trabé, Mirna.
que doña Mirna en Dulcería Real el año entrante quiere ganar el doble de lo que va a ganar en este año. Entonces, doña Mirna dice, ay, si yo este año vendí 100,000, el año entrante tengo que vender 200,000. Pero tal vez solo 175, porque se me ha ocurrido esta nueva forma de vender mis dulces. Ah, pero me va a costar un poquito más. Ah, entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? De mis ahorros. Esas son las preguntas que tenemos que hacer planificando el año entrante. Entonces, no solamente es volumen. Ojo, no solamente es volumen. Es posible que yo quiero ganar el doble de lo que gané este año y vender la mitad. Bueno, ¿cómo es posible? Bueno, posiblemente porque he decidido que mi producto se vende a un precio que no se debe estar vendiendo en ese segmento. Voy a cambiar de segmento y le voy a subir el doble a mi producto. Ojo, no porque simplemente necesité aumentar el precio, sino porque cambié, porque me fui a otro segmento que está dispuesto a pagar más por mi producto. Entonces es posible que tenga que vender menos, pero que le voy a ganar más. Esa es una muy buena opción. Alguien me hacía una pregunta. Si yo voy a vender menos, será porque el precio aumentó. Y entonces la posibilidad de ganar más es una realidad, ¿ok? Entonces, háganse esta pregunta para proyectar el año 2020. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren vender menos en un segmento que les va a pagar más, la pregunta es, ¿son formales? ¿Tienen factura? ¿Tienen su RTU actualizado? ¿Pagan impuestos? ¿Son transparentes? Ojo, no siempre podemos cambiar de segmento porque cuando uno cambia de segmento, aunque paguen más, las personas exigen más. Entonces tenemos que estar preparados a darles eso más que el nuevo segmento me puede dar. Si la competencia tiene productos más bajos, precios más bajos, bueno, la pregunta es ¿qué está haciendo usted para darle información a su cliente de la calidad o del servicio que usted ofrece y que por eso es más caro? La competencia es simplemente una referencia, señora. Todos tenemos competencia y la competencia es buena en la medida en que sea sana porque nos va diciendo por dónde y cómo quiere el consumidor comprar. Pero nuestra obligación es decirle qué le estamos ofreciendo. Cuando yo pongo un post y pongo solo una foto y no le digo que yo vendo distinto, si cuando él me contacta yo nunca le contesto, y cuando él me compra yo cometo errores y no lo atiendo bien, entonces el servicio es pésimo. Entonces no pretendan ganar más o ganarle más a la competencia porque no estamos ofreciendo ni siquiera el mismo producto porque se lo estamos ofreciendo más, ¿ok? Estamos ofreciendo más, tenemos que cobrar más. El valor percibido del cliente, ¿ok? Muy bien. Entonces, proyectamos pensando en cuánto, y esto ya es de cara al plan de negocios que van a hacer para el año entrante. Piensen cuánto quieren ganar, pero también cuánto eso significa en ventas y en costos de fabricar o de vender un producto distinto. ¿Ok? Recuérdense que su acto de graduación, su examen de graduación, va a ser un pitch para que nos den toda esa información. Ya les voy a decir qué es un pitch. Bueno, ¿qué es inversión? Inversión son los ahorros que yo tengo para poder comprar inventarios,
sería ese ahorro que yo voy haciendo para comprar o para adquirir todo lo que yo necesito para crecer. Normalmente, la primera base de plata para comprar lo que yo necesito para crecer sale de las mismas utilidades. Pero a veces eso no es posible. A veces uno está comenzando, el negocio todavía no es rentable, todavía no tiene un gran mercado. Entonces, no es rentable o sostenible, como se le dice ahora. Entonces, normalmente esa inversión proviene de otras fuentes. Préstamos de familiares, préstamos comerciales, de asociaciones, cooperativas, bancos, microcréditos o también de otros socios. Socio con alguien más y ese otro socio trae dinero fresco al negocio. Entonces, la inversión es lo que uno debería de poner de capital nuevo, digamos, en el negocio para comprar las cosas que necesita para crecer. Normalmente, cuando a los primeros que invierten en el negocio se les llama las 3 Fs, porque en inglés se dice Family, Friends and Fools. Eso quiere decir familia, amigos y tontos, a los que uno enamora para que entren a invertir en su negocio. Pero esas son las de capital. Muy bien. Entonces, pero, ¿qué debo pensar? Buscar inversión. Lo más importante es cuánto quiere crecer. Si el año pasado usted dijo, usted vendió 100 y usted me dijo que quiere crecer porque quiere ganar el doble, eso quiere decir que usted va a aumentar su, por lo menos en igual cantidad a la que tiene ahora. Eso es lo primero que tiene que plantearse. ¿Hasta dónde quiere crecer y qué quiere crecer? Miren, el crecimiento es fantástico, pero el crecimiento trae muchísimos dolores de cabeza. El crecimiento es algo que es necesario, pero que es sufrido, no es fácil. Así que había un señor que escribió unos libros maravillosos, Schumacher era su apellido, que decía que lo pequeño es bonito. ¿Por qué? Porque lo pequeño todavía se puede manejar. Piensen ustedes en una familia de un hijo, es manejable. Una familia de 2 hijos es un poco menos manejable. Pero una familia de 10 hijos, de 12 hijos, definitivamente, aunque es una familia preciosa, es muy difícil manejar. Entonces, cuando uno quiere crecer, uno tiene que saber cuánto quiere crecer al principio y de una forma ordenada para no desesperarse. Necesita calcular cuánto va usted a ganar con ese crecimiento. Y de esa forma es que ustedes buscan si las utilidades del próximo periodo les van a alcanzar. Si no les alcanzan, ustedes van a tener que ir a otros a buscar ese dinero. Recuérdense que los bancos, como ya lo hablamos, tienen costos, las tarjetas de crédito tienen costos, entonces es importante pensar que el dinero, al igual que su producto tiene, ¿no? Y que es importante que ustedes sepan cuál es ese costo. No hay dinero gratis, no hay lunch gratis, dice un dicho. There is no free lunch, no hay almuerzo gratis. Siempre tiene un costo. Entonces pensemos que el crédito es caro, y su dinero también es caro, y por lo tanto debe invertirse con muchísimo juicio. Por eso, cuando ustedes estén buscando inversión, lo primero que hay que demostrar es que el negocio es rentable, que gana, y si el mercado tiene suficiente tracción, entonces ustedes van a encontrar formas de hacer que ese crecimiento sea de una forma sostenible. Entonces, la inversión no es fácil, costo, pero sirve para crecer. No es lo mismo invertir
capital de trabajo, esa palabrita, capital de trabajo. Capital de trabajo significa invertir en sus costos variables, en sus costos directos. Invertir en el negocio significa invertir en costo fijo. ¿Okay? Capital de trabajo es lo que es estrictamente materia prima para volver a revender ese producto, por ejemplo. Allí invertimos en capital de trabajo. Pero cuando necesitamos hacer un salto cualitativo muy grande, por ejemplo, abrir una tienda, un espacio físico, salirme de mi casa e irme a otro lugar, tener una bodega, eso significan saltos cualitativos. Y entonces generalmente utilizamos otro tipo de préstamos que no son tan recurrentes. Digamos, a mí cuando la gente me pregunta si deben invertir con tarjeta de crédito, que es tan caro, pues. Pero si el negocio es de compra-venta y lo que ustedes compran se puede cerrar en un ciclo de menos de 20 días, entonces sí recomiendo que lo hagan con tarjeta de crédito. Si el ciclo es mucho más lento, no conviene. Vale la pena mejor un crédito con una cooperativa. Y si lo que quieren es comprar maquinaria para ya hacer una cosa mucho más grande, pues entonces sí estamos hablando de una inversión a repagar en 2 o 3 años. Definitivamente, esa ya es una inversión que debe ser apoyada por un inversionista o por un banco cualitativo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta hoy? ¿Qué hemos aprendido en la clase de hoy? Uno, aprendimos que hay costos y hay gastos. Costos son lo que cuesta un producto, gasto lo que yo desembolso del producto, del costo para pagarle a alguien más. ¿Okay? Hemos aprendido también que hay costos directos o indirectos, variables y fijos. Y todo depende de la forma en que se puedan calcular estos costos con relación a la unidad que yo vendo. Variable significa que se gasta o se costea de acuerdo a lo que el producto requiere para producirse o venderse directamente. Mientras que los fijos es algo que nosotros hacemos gastos de mes a mes o no podemos calcular directamente con nuestro producto. Hemos aprendido que punto de equilibrio es donde no se gana ni se pierde. Es el punto mínimo en el que yo puedo estar cuando comienzo a tener operaciones, pero lo que ando buscando es el charquito de la utilidad. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a permitir hacer las inversiones y crecer. Hemos aprendido que para crecer hay que invertir y no es lo mismo invertir en capital de trabajo que invertir en activos. Me quedo hasta aquí. No sé si hay preguntas adicionales. Me preguntan, sí, tengo algunas preguntas. Me preguntan si vale la pena incluir el costo del envío dentro del precio, o por lo menos decírselo al cliente. Pues depende un poco de cómo es el cliente. Muchas veces uno, si la competencia no tiene los mismos costos, muy probablemente vale la pena incluirlo dentro del precio y no decirlo, y decirle que hacemos envío gratis, pero ya está incluido dentro de sus costos y su margen lo aguanta. Ahora, si este no es el caso, sí vale la pena decirle, el precio del producto es de tanto, si usted lo quiere en su casa, yo le voy a subir el costo de distribución, ¿ok? Cualquiera de las dos cosas, pero todo depende de tus clientes, ¿ok? Dice algunas que cómo no sabían estos temas hace unos meses. Bueno, ahí ya no puedo decir nada, pero gracias a Dios ya lo están aprendiendo. Miren, como empresario uno se mete a hacer cualquiera de estas cosas y uno pues no tiene por qué saber tantas cosas. Uno las va aprendiendo normalmente en el camino. En el camino es cuando uno va aprendiendo que todo es necesario
y están a tiempo todavía de aprender y de utilizarlos en su negocio. Bueno, dice, cuando pongo las facturas es un gasto, sí. Cuando estás haciendo facturas, estás haciendo un gasto, no un costo. Pero también, generalmente, un gasto es un costo, no necesariamente un costo es un gasto. Al revés, si no funciona mucho. Bueno, también los mayoristas, recuérdense, la relación con los mayoristas. Uno dice, ay, pero ¿cómo cobran de caro? ¿Cómo me exigen bajar el producto? Pero piensen que un mayorista les pone en una vitrina en negocios más grandes. Sí, no es lo mismo el margen para venderlo uno que para vender con un mayorista. El mayorista nos asegura mercados más grandes y dependerá mucho de su estrategia, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado que los mayoristas, los distribuidores son buenos porque me permiten producir bastante y no necesariamente yo hacer el gasto de la venta. ¿Ok? Entonces repiensen sus precios, repiensen sus costos. Creo que me voy a quedar hasta aquí. Hay muchas otras cosas más. La próxima semana tenemos a la cooperativa COSACO, que nos va a explicar un poquito más del tema de inversión y cómo se manejan los préstamos, ¿verdad?